Hola, el día de hoy hablaremos acerca del pensamiento complejo. ¿Sabes qué es? Empecemos. El día de hoy conoceremos la biografía de Edgar Morin, pensamiento complejo, los 7 saberes y su aplicación en la educación secundaria. Biografía de Edgar Morin. Nació en París el 8 de julio de 1921. Su nombre al nacer era Edgar Morin. Durante su adolescencia ya mostraba sus aficiones como la lectura, el estudio, la aviación y ciclismo. Comenzaron sus actos políticos de Morin en el año de 1936, cuando se unió a una organización libertaria. Cuando ingresó al Partido Comunista Francés en 1941, siendo perseguido por los miembros del Gestapo, por lo que decide cambiarse de apellido Naum por Morin, dada la doble clandestinidad que ha de vivir como judío y comunista. Edgar Morin estudió en la Sorbona y en la Universidad de Toulouse. Al iniciar la década de 1960, Morin inicia sus trabajos y visitas a Latinoamérica y queda impresionado por su cultura. Posteriormente, empieza a elaborar un pensamiento que haga complementar el desarrollo del sujeto. Ya en Poland y en compañía de sus colaboradores, desarrolla una investigación de carácter experimental. El pensamiento complejo, según su autor Edgar Morin, se refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. También trata de integrar lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero repudia las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalistas y cegadoras. Es un pensamiento que aspira a un conocimiento de tipo multidimensional. Puede decirse que el pensamiento complejo se basa en 3 principios fundamentales: la ideología, que es la coherencia del sistema en donde aparece con la paradoja; la recursividad, que es la capacidad de la retroacción de modificar el sistema; y la logramía, del parte en el todo y del todo en la parte. Una educación que cure la ceguera del conocimiento. Tenemos 2 principios, error e ilusión. En este tema de error tenemos al conformismo y ilusión por educación. Este principio busca eliminar el conformismo, ya que un estudiante no debe quedarse con principios básicos, es decir, este estudiante debe basarse en temas de más investigación. Es por eso que se puede creer en el conocimiento científico, ya que nos garantiza la detección de errores y limita contra la ilusión perceptiva. Pero ninguna teoría científica está inmunizada para siempre contra el error. Incluso hay teorías y doctrinas que protegen con apariencia intelectual sus propios errores. Una educación que garantice el conocimiento pertinente. Esto quiere decir que la educación debe ser ampliamente general, para que así los estudiantes sean autocríticos y críticos de sí mismos en un mundo global. Es por ello que Morin introduce una distinción pertinente entre la racionalización, que es una construcción mental que solo atiende a lo general, o de lo general a lo particular, es decir, que un estudiante sea crítico ante sus razonamientos. Enseñar la condición humana. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno, desde donde éste tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. Todo desarrollo verdaderamente humano significa comprender al hombre como conjunto de todos, bucles, y la humanidad como una diversidad. La unidad y la diversidad son 2 perspectivas inseparables, fundamentales de la educación. La cultura en general no existe sino a través de las culturas. Este será el núcleo esencial formativo del futuro.
Así, la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación. La complejidad de la humanidad, reuniendo y organizando conocimientos dispersos en la ciencia de la naturaleza, en la ciencia humana y la literatura, la filosofía, y mostrar la unión insoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano. Enseñar la identidad terrenal. En lo sucesivo, el destino planetario del género humano será otra realidad fundamental ignorada por la educación. El conocimiento de los desarrollos de la era planetaria que van a incrementarse en el siglo XXI y el conocimiento de la identidad terrenal, que será cada vez más indispensable para cada uno y para todos, deben convertirse en uno de los mayores objetos de la educación. Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria, que comienza con la comunicación de todos los continentes en el siglo XXI, y mostrar cómo se volvieron intersolidarias todas las partes del mundo, sin por ello actuar las opresiones y dominaciones que han asolado a la humanidad y que aún no han desaparecido. Quinto saber, enfrentar las incertidumbres. Todas las sociedades creen que la perpetuación de sus modelos se producirá de forma natural. Los siglos pasados creyeron que el futuro se conformaría de acuerdo con sus creencias. El Imperio Romano es el paradigma de esta seguridad de prevenir. Sin embargo, cayeron como todos los imperios anteriores y posteriores. La cultura occidental dedicó varios siglos a tratar de explicar la caída y continuó refiriéndose como una época ideal que debemos recuperar. Y se ha ido introduciendo así vitalmente la incertidumbre sobre nuestro futuro. La historia avanza por atajos y desviaciones, y como pasa con la evolución biológica, todo cambio es fruto de la mutación, a veces de civilizaciones o de crueldad. Pero las incertidumbres no versan sobre todo en el futuro, sino también sobre la validez del conocimiento y sobre nuestras propias decisiones. Una vez que nosotros tomamos una decisión, se desencadena una serie de acciones y reacciones que afectan al sistema global y que no podemos predecir. Nos hemos educado aceptablemente en un sistema de certeza, pero nuestra educación para incertidumbre es deficiente. Es evidente que estamos navegando en un mar lleno de incertidumbre, pero hay que encontrar los puntos donde nos podemos refugiar y crear un espacio de reflexión donde podemos encontrar las salidas adecuadas, apoyándonos y presidiendo el concepto de resiliencia, que tanto nos ayudará a encontrar caminos y positivos creativos. Sexto saber, enseñar la comprensión. Aunque estemos rodeados de redes e internet, la incomprensión sigue siendo generalizada. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de comprensión, la intelectual objetiva y la comprensión humana interobjetiva. La comprensión es una necesidad para la sociedad en que vivimos. Sin comprensión no hay entendimiento. Por eso la educación la tiene que tener en cuenta y trabajarla desde las vertientes individuales, interpersonales e intergrupales para llegar a la comprensión a una escala planetaria. Morins constató que no solo la comunicación implica comprensión, sino que también hace falta una intencionalidad. Muy a menudo la comprensión está amenazada por la incomprensión, que viene marcada por los códigos éticos que presiden nuestra sociedad, y hay que lucharlas para encontrar caminos para hacer que las costumbres y las maneras que reinan en nuestra sociedad sean fruto del entendimiento y no de las luchas personales o grupales, y mucho menos de las opciones políticas. Los grandes enemigos de la comprensión son el personalismo, la carencia de la generosidad y sobre todo el egoísmo, para sobresalir por encima de otros sin ver que nosotros somos en tanto cuanto son los otros. Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir las calidades personales, que son múltiples y complejas, sino en potenciar todo aquello que nos ayuda a crecer, a ser mejores tanto individual como colectivamente. Morin ve la posibilidad de mejorar la comprensión intermediando la apertura empática hacia los otros y la tolerancia hacia las ideas y forma de pensar y crecer, mientras no atenten a la indignidad humana y se tenga un comportamiento respetuoso y democrático. La ética del género humano. Toda concepción del género humano significa desarrollo de la autonomía individual, de la participación autoritaria y del sentido de pertenencia a la especie humana. El círculo persona-sociedad
implica consensos y aceptación de reglas democráticas, de saber y querer entender al otro como un derecho que tiene y que tenemos. Pero también hay que saber que la diversidad y los antagonismos son necesarios para comprender al otro, pero sobre todo siempre que se dé en un clima de respeto. Para Morin, el individuo especie es la necesidad de enseñar. La educación debe conducir a una antropoética, considerando el carácter ternario de la condición humana. La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el ser humano es al mismo tiempo individuo, por parte de una sociedad, parte de una especie. De allí se embozan las dos grandes finalidades ético-político del nuevo milenio: establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos por medio de la democracia y concebir la humanidad como comunidad planetaria. La verdadera educación evoluciona desde un pensamiento liberador y para poder llegar a este debe forjarse desde lo incierto, lo indescriptible y lo no tan obvio. Tomando en cuenta los 7 saberes para la educación del futuro en nivel secundaria, un verdadero docente apuesta hacia lo desconocido, diseña estrategias y enseña a enfrentar las incertidumbres, así como la comprensión, la antropoética, la conciencia terrenal, pero sobre todo la condición humana. Asimismo, se debe proponer una enseñanza desde el repensamiento, desde la incertidumbre, el caos, catástrofe, como parte de lo cotidiano, preparando al individuo como una actitud para el análisis de los problemas multidimensionales y no con una cabeza acumulada de conocimientos. Es vital instruir para los desafíos, para la comprensión humana y para la ciudadanía terrestre, lo cual produce inteligencia general, lo que se traduce en pensamiento complejo.